cuéntanos un poco de este nuevo invitado del día de hoy. Es Alex Ugaz. Alex es un alto ejecutivo de Mercer, con quien he tenido el gusto de trabajar. Y le dije, oye, ¿te gustaría compartir algo de toda esa sabiduría que tienes en el programa? Y me dijo, oye, encantado, cosa que le agradezco muchísimo. Y quien me dijo, bueno, vamos a tocar un tema diferente, que sería, hola Alex, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches. Así que bueno, damos inicio a nuestro programa. Bienvenido Alex. Hoy 5 de agosto a las 7 vamos a conversar con Alex Ugaz, quien es líder del segmento de cuentas multinacionales de la práctica de M&A, así como director de la oficina de Monterrey de la empresa de consultoría Mercer. Alex es un profesional de alto nivel, una persona fabulosa a quien tengo el gusto de conocer, y pues me da mucha alegría, Alex, que todo ese know-how que tienes para dar nos los vas a compartir el día de hoy. Y bueno, sin lugar a dudas que también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Alas al Viento, Young Institute y Vinotinto Radio, quienes están transmitiendo en Ciudad de México, Cúcuta, Miami, Bogotá, Panamá y Costa Rica. Gracias, Vinotinto. Y por supuesto, a quienes están conectados, saludamos a las personas que están en el Facebook. Muchísimas gracias por estar conectados en este programa de hoy. Y bueno, vamos a comenzar, Alex, con que nos cuentes un poco de ti. Alex, ¿cómo llegaste a donde estás? Cuéntanos un poco quién es Alex Ugaz. Buenas noches a todos, gracias Meche por la introducción y por sobre todo dar el espacio aquí para comentar un poco sobre este tema que a mí me apasiona, y poder compartirlo con ustedes, ¿no? Para ver si en algo ayuda a la forma de pensar y sobre todo a cómo crear, innovar y crecer, ¿no? Entonces, ¿quién es Alex Ugaz? Yo soy peruano de nacimiento, de corazón, y corre por todas mis venas cada letra de Perú, y cada pedacito que se puedan imaginar de mis células son peruanas. Sin embargo, tengo 14 años ya viviendo en este hermoso país que es México, que me ha dado a mi esposa, me ha dado a mis hijos, me ha dado estos últimos 14 maravillosos años de mi vida, donde he podido avanzar profesionalmente en diferentes frentes y definitivamente poder crecer mucho como persona también, ¿no? Soy ingeniero industrial, que estudié en Perú. De ahí estuve de 7 años en vida corporativa, acabé como expatriado trabajando en Brasil, en Río de Janeiro, un tiempo. De ahí me fui a hacer la maestría, hice un MBA en Babson College en Boston, en Estados Unidos, enfocado en temas de entrepreneurship o emprendedurismo. De ahí acabé trabajando en Monterrey, que fue mi entrada a México, ¿no? Eso fue en el año 2008. Estuve en consultoría de negocios, estuve como 9 años en consultoría, entre ellos volví a regresar a vivir a Sao Paulo, de ahí ya me mudé en el 2013 a vivir a la Ciudad de México, y desde entonces ando viajando, en verdad, ida y vuelta por todos lados, pero si me preguntan dónde está mi casa, dónde están mis hijos, dónde estudian, digamos, mis hijos, es en la Ciudad de México. Aunque ahora con todo el tema remoto, pues la verdad hemos aprovechado para que estudien también de todas partes, ¿no? Entonces, mi trabajo también es muy flexible, trabajo con gente y con empresas en todas partes de Latinoamérica y del mundo realmente. Entonces, pues da lo mismo donde yo esté también, ¿no? Entonces, ese es un poquito mi resumen. Hace 4 años entré a trabajar a Mercer, que dentro de la consultoría es una consultoría ya enfocada en temas de capital humano, ¿no? Que tiene que ver principalmente con todos los temas de gente e inversiones de todo el capital que manejan las personas, llámense fondos de pensiones y cosas de ese tipo. Entonces, pues aquí, contento, entré a Mercer a transformar, ayudar a cambiar una serie de formas de trabajo, de poder impactar a nuestros clientes con un portafolio mucho más amplio que el que usualmente teníamos,
Y ahí es donde viene el tema del growth mindset, de alguna manera, porque ese tema tiene un vínculo tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Entonces, de ahí que hablando con Meche, salió la oportunidad de poder conversar con ustedes de este punto y bueno, aquí estamos. Otra vez, muchas gracias por la oportunidad, Meche. No, encantada. Y Elena tiene No, 300 Alex, preguntas para ti, porque además Elena es peruana. Así que, además, además. además. Entonces sí, no, qué bueno encontrar un compatriota. Yo llevo 21 años en México, entonces ya te imaginas, eh, qué bueno que estés por aquí, que hayas podido encontrar un hogar aquí en México. Yo te quería preguntar, ¿qué es o cómo defines el growth mindset? Yo aquí quisiera entrar a un tema más, ¿cómo le digo? Lo voy a hablar más coloquial y personal que Perfecto. un tema Esa es la teórico, mejor manera, Alex. que un tema Sí, teórico que vamos a poder encontrar en diferentes medios, ¿no? Porque de por sí hay mucho conocimiento sobre todo lo que Carol Dweck, que es una psicóloga, hizo en su libro de Mindset, ¿no? Que habla justamente de todo el tema de growth mindset en sí y en general de todos los retos que hay para poder ser exitosos. Y en ese sentido, creo que uno puede hablar de cómo estar pensando en crecer, ¿no? ¿Y qué significa crecer? La verdad, ahí es, como les decía, en mi forma de verlo, yo crezco tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Y yo puedo quedarme en un modo de complacencia, en un modo de sobrevivencia, en un modo de seguir la vida con un flow muy puntual que me lleva en el día a día, me quedo inmerso tanto en mi vida rutinaria, familiar, personal, como me quedo inmerso en mi vida profesional corporativa, donde el propio ajetreo de las actividades te hace seguir un flow que a veces te deja en ese nivel, ¿sí? Yo creo que el growth mindset, a mi forma de verlo, es cómo romper esos paradigmas, esas formas de operar, digamos, siguiendo la línea, siguiendo el flow, como dicen en Estados Unidos, y cómo poder hacernos a nosotros mismos un reto, ¿no? De qué más hay. Pero no qué más hay solamente, y de hecho yo estoy muy metido en temas comerciales y de ventas, y no solamente cómo vendo más o cómo genero mayor ingreso en mi organización, sino cómo puedo ser una mejor persona, cómo puedo retarme a mí mismo para que yo pueda crecer, ¿no? Y crecer si estoy hablando para con mi familia, crecer para conmigo mismo, crecer si tengo un negocio en mi emprendimiento, así como si quiero crecer en los temas propios del trabajo que me toca hacer en la organización en la que estoy, ¿no? Si lo veo ahora, eso, digamos, circunscrito a un mundo corporativo, que es donde ando ahorita, o incluso un mundo emprendedor, al final es poder buscar diferentes maneras de hacer las cosas y no solamente estamos hablando de innovar, ¿no? Estamos hablando aquí de una mentalidad de cambio, de una mentalidad de transformación, de una mentalidad de buscar el cómo sí a las cosas, ¿no? Yo puedo agarrar y vender un mismo portafolio de productos o soluciones que tengo y simplemente buscar la mejor manera de venderlas a un mejor precio, un mejor canal, lo que fuera, o puedo buscar escuchar a mis clientes, entender sus retos y buscar una forma distinta de atender ese requerimiento. Y eso implica probablemente ir con algo que tengo yo ya establecido, ya sea un producto, un servicio, o buscar algo nuevo. Y ahí viene otra vez el cómo crecer. Porque siempre lo nuevo muchas veces cuesta más, ¿no? Es más fácil seguir un camino ya establecido que abrir camino en donde no existe, ¿no? Y si hablo el término trocha, me das a entender, Elena, por ser peruana, pero no sé si eso aplica en todos lados, pero es abrir, si estás en la selva
y es una metáfora que siempre uso. Si estás en la selva y quieres ir de la tribu A a la tribu B y no hay camino, porque estás en medio de una selva, ¿no? Hay de dos. O quieres ir a encontrar a esa otra tribu, a esa otra población, o te quedas donde estás. Si te quedas donde estás, te quedas en tu entorno conocido, con las personas que conoces, con las frutas y los animales que conoces. Pero si quieres ir a explorar y ver qué hay más allá, muchas veces vas a tener que ir a abrir camino, ¿no? Y el abrir camino te va a implicar derrumbar algunos árboles, te va a implicar cruzar algunos ríos, por ahí te vas a empantanar, por ahí vas a tirar un panal de abejas o de avispas y te van a picar, por ahí te van a salir ampollas en las manos porque vas a tener que usar un machete para poder justamente ir cortando las hojas o los árboles, los troncos, y por ahí también te puedes encontrar animales que te pueden poner en situaciones complicadas, ¿no? Y vas a tener que saber cómo sortear esas situaciones. El hecho es que cuando llegas a la tribu B, probablemente vas a encontrar un nuevo mundo, unas nuevas satisfacciones, unas nuevas frutas, comidas, gentes, formas de pensar, formas distintas de hacer las cosas. Entonces, quien llegó primero probablemente va a tener un esquema muy distinto de oportunidades y de satisfacciones, creo yo, que el que viene atrás y simplemente sigue ese camino que ya se trazó, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un tema de growth mindset, para mí es como usamos esta metáfora para decir, yo voy a crecer en todo lo que implica mi vida personal y profesional, así me cueste ese esfuerzo, pero porque estoy buscando algo que hay más allá, ¿sí? Algo que me permite trascender, algo que me permite tener nuevas oportunidades y algo que incluso me da mucha satisfacción, ¿sí? Entonces, esa es, no sé, mi forma de decirles personalmente que considero que es un growth mindset y es lo que yo aplico en mi día a día, basado en principios de Carol Dweck que sin duda aplican perfectamente para esta lógica, ¿no? No sé si les respondí la pregunta. No, no, buenísima, y la metáfora está muy chévere. Te queríamos preguntar, ¿cómo llegaste, Alex, a esto y cómo lo has estado aplicando? Porque entiendo, nos estás hablando de tu propia, como nos dijiste, desde tu propia perspectiva y experiencia. ¿Cómo llegaste a esto y cómo lo estás aplicando? Soy una persona muy activa, ¿sí? Soy una persona que no se queda quieta para nada. Incluso los fines de semana batallo hasta con mi esposa y mis hijos porque ya es sábado o domingo y yo quiero salir a jugar, a coser, a correr, ir al parque, ir a ver un museo, lo que sea. Y para el resto de mi casa es, no, pues yo quiero ver tele, descansar, dormir hasta tarde. Bueno, esa forma de ser, ¿no? Me lleva a pensar un poco en que no es lo mismo decir que tengo 10 años de experiencia, ¿no? Que he hecho 10 veces lo mismo que hice en ese año de experiencia con el que ahora le aprendí, ¿no? Porque si yo repito 10 veces lo mismo, no es lo mismo decir que tengo 10 años de experiencia. ¿Sí me siguen? Si eso lo llevo a mi De vida acuerdo. personal, yo les puedo decir, soy inquieto, ¿sí? Yo puedo aplicar siempre lo mismo y probablemente voy a seguir otra vez, regresando a la metáfora, a la misma tribu, me voy a quedar circunscrito en mi mismo entorno, pero mi inquietud, mis ganas de explorar, mis ganas de poder hacer algo diferente, mis ganas de comerme el mundo, me llevan a la tribu B, a explorar esos caminos no explorados, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, prefiero tener 10 veces cosas distintas que repetir 10 veces la misma cosa, ¿sí? Padrísimo. Y una pregunta, ¿eso es algo, de acuerdo con tu experiencia, que se puede desarrollar? ¿Es algo que tú debes ya traer de por sí? ¿Y es para todo el mundo Esa o es una nomás para excelente, ciertas personas? no, esa es una extraordinaria pregunta. Como consultor, he asesorado a muchísimas compañías de todos los tamaños que se puedan imaginar en muchas partes del mundo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque cuando uno quiere cambiar en una organización un proceso, ya sea porque ahora lo automatizaste, pusiste tecnología o cambiaste algo en sí, si las personas no están
en el mindset correcto, siendo acompañadas con un proceso de cambio adecuado, no vas a llegar a ningún lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente las personas son las que hacen la diferencia. Y ahora, ante tu pregunta concreta, si es que la persona nace con ello o se desarrolla a lo largo del tiempo, yo creo que es una mezcla de las dos. El que nace con ello y tiene ese drive o ese empuje es algo nato, ¿no? Quizás el entorno lo va a facilitar hacerlo más o menos, pero lo trae y lo va a mover. Y muchos emprendedores quizás traen esto per se, ¿sí? Porque no les importa la adversidad, van a lanzarse y van a tratar de ver cómo conseguir las cosas. Sin embargo, hay otras personas que si le das la guía correcta y el contexto adecuado, ¿no? Un buen liderazgo, unas buenas herramientas, un buen entrenamiento, van a poder darse cuenta que de repente se están quedando en ese entorno de aprendí un año y lo repito 10 veces, versus mejor te voy cambiando 10 veces a lo largo de los 10 años y te voy desarrollando. Vas aprendiendo y ese aprender no solamente te permite aprender en lo específico del trabajo, sino aprender a hacer cosas distintas en tu vida personal, ¿sí? Porque ahí es donde creces, ahí es donde cambias. Es cuando todos cambiamos en nuestras casas también. Vienen los hijos, nos cambia el entorno y también evolucionamos nosotros como personas. En ese sentido, si somos capaces de adaptarnos e ir pensando en que hay diferentes maneras de hacer las cosas, vamos a estar evolucionando y vamos a poder aprender de ese proceso. Ahora, también te digo, Elena, hay gente que no cambia, ¿sí? Y hay gente que me ha tocado también en varias implementaciones, que incluso le hemos ofrecido con nuestros clientes mejoras salariales, mejoras en diferentes conceptos y dicen, a mí no le muevas nada. O sea, yo sé muy bien cómo bajar las manzanas del árbol y en este árbol y no me muevas de ahí. Porque yo vendo estas 10 manzanas, con eso como este tipo de comida, en esta cantidad y en esta hora del día. Esa es mi rutina y no le muevas. Y es muy común. Incluso es muy triste que en muchos casos hay gente que tiene oportunidades de evolucionar y no lo hacen por esa complacencia. Y ahí hay que entender y respetar lo que significa felicidad para cada quien. Porque si para esas personas eso es estar en un entorno de plenitud y son felices con esa forma de operar, muy respetable. En mi caso, no lo tengo mi DNA así, sino al contrario. Creo que desde chiquito me tocaron vivir diferentes situaciones que siempre me han estado haciendo o siempre me han estado permitiendo o haciéndome explorar o cuestionar, mejor dicho, varias cosas y cómo buscar las diferencias y qué puedo hacer mejor y cómo lo puedo volver a hacer, pero de una manera que sea más rápida, más eficiente y eso es parte de mi DNA. Entonces yo te digo, acá hay un abanico gigante, pero hay un concepto de felicidad, creo yo, importante a contemplar, porque me ha tocado más de una vez, que incluso a Meche yo le he estado a veces comentando en unas conversaciones que he tenido con ella de, ay caray, será bueno estar abriendo el camino entre la tribu A y la tribu B, que me implica todo ese desgaste, ese estrés y demás, pero después viene la satisfacción y todo, versus nada más con bajar las manzanas ahí en mi tribu y comerlas y ser feliz en mi entorno con mis hijos alrededor. Bueno, otra vez depende de cada quien, ¿no? Porque en mi caso, si yo me quedo en la tribu A, no sería feliz, porque mi personalidad no me lo permitiría, no me lo dejaría, y si algo de virtudes, no sé si llamarlo virtudes, si algo tengo porque la naturaleza, Dios, quien quieran llamarlo, me lo dio, pues es para poder retribuirlo a la sociedad de la mejor manera y eso es creando cosas, transformando cosas y haciendo siempre algo diferente o algo más, ¿no? No sé, muy personal creo. No, está genial, Alex, sí. Yo me pregunto, porque pensando en que hay, digamos, las personas A y las personas B de cada tribu, de alguna manera entonces eso genera una disrupción. ¿Qué efectos has visto, positivos, negativos, neutros, regulares, lo que fuera, que hay
tener ese drive y hacer las cosas diferentes. Uf. Lo son. Lo que pasa es que cuando vas con eso, ese drive de transformación, te puedes llevar a gente de encuentro, ¿no? Y puede generar un entorno complejo. Entonces, por eso es muy importante entender que en todo equipo hay los jugadores A, los jugadores B, los jugadores C, y es muy respetable cada uno de ellos porque tienen competencias, habilidades, deseos, visiones muy distintas unas de otras. Entonces, pensar que todos van a ser jugadores A no es cierto, ¿sí? Porque no todos en un equipo de fútbol son delanteros. Por eso hay delanteros, hay mediocampistas, hay defensas y hasta el portero, ¿no? Cada quien tiene un rol. Y eso pasa tanto en la vida corporativa, emprendedora, como en la vida personal, ¿no? Yo creo que el tener este mindset de crecimiento, de disrupción, al final, claro que trae consecuencias. No puede haber cambio sin consecuencias, ¿sí? El tema es cómo entenderlas y cómo poder manejarlas de una manera adecuada, porque también no se trata de que todos seamos perfectos. Todos tenemos fortalezas, pero también tenemos partes débiles o de oportunidad. Acá no se trata, al menos yo pienso así, en mejorar mis debilidades, ¿sí? Yo creo que más bien es en cómo yo puedo complementar mis equipos con gente que sea fuerte donde yo soy débil, ¿no? Y les pasa probablemente a muchos donde cuando buscamos a nuestra pareja, ¿no? Siempre pensamos en, yo soy bueno para esto, pero necesitaría el complemento con esto otro para que tengamos una vida de familia más sólida, ¿no? Yo soy paciente, pero mi pareja no lo es. O más bien a mí me encantan los niños, no necesariamente a mi pareja, ¿no? Etcétera. Es lo mismo. Si yo quiero ser perfecto en todo, primero nunca lo voy a lograr. Segundo, va a implicar mucho, mucho esfuerzo, mucho desgaste. ¿Y para qué? Si hay otras personas allá afuera que tienen justamente el complemento que yo no tengo, ¿no? Entonces se nos cayó, creo, Meche, de la sesión. Sí, sí, se cayó, pero ahorita se vuelve a conectar. Ok. Pues Entonces, sí, termina la idea. no. Entonces digo que al final yo creo que es justamente cómo buscas un complemento, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando Meche hace un ratito de la tribu A, hay de todo tipo de gente, ¿no? Y regresando a tu pregunta, Elena, hay gente que sí tiene ese drive, ¿no? Y que vive y disfruta y es feliz con esa transformación. Hay gente que no. Así como hay gente que es risk averse, o sea, aversa al riesgo, hay otra gente que no, ¿no? Y todo es respetable, ¿no? Entonces hay diferentes, entonces más bien cuando estamos hablando de una familia, creo yo, completa, o un equipo, un entorno organizacional completo, no es cuando todos son de lo mismo, sino cuando todos tienen un complemento y como equipo es un equipo robusto, ¿sí? Entonces cuando estamos regresando al growth mindset, no todos tienen que tener la mentalidad de crecimiento o todos este deseo de transformar, de ver las cosas distintas y de estar haciendo siempre algo diferente, ¿sí? Puedes tener un complemento para poder llevarlo a cabo. Porque hay unos que, y es más, incluso en estrategias organizacionales, no todas las empresas son innovadoras, ¿no? Hay unas que son los first movers, que le llaman los primeros, los innovadores. Hay otros que son los followers o los que siguen a esos primeros. Y hay otros que son los laggers, que son los que vienen atrás y son los que van haciendo algo enfocado más en la eficiencia. Primero están los que enfocan más en la innovación. Después pueden venir los que están en el medio tratando de ser innovadores, pero con algo más de eficiencia. Y después dicen los de atrás, no, yo espero que salgan los primeros, que ellos se den con los golpes ahí en el mercado y de ahí entro yo y arraso, ¿no? Incluso, de hecho, Apple es un ejemplo que ustedes pudieran pensar que Apple es el principal innovador. No es Apple el primero en salir. Sin embargo, ¿dónde está el BlackBerry? ¿Y dónde está el iPhone? ¿Sí? Entonces van a comenzar a darse cuenta de cosas así. Entonces aquí quiero llegar con estas metáforas que uso, a poder decirles que no todos tienen que tener esta mentalidad y no todos tienen que estar forzados a llegar ahí. Entonces, cuando en una organización yo veo que a fuerza tienen que obligar a todos a hacer algo que no les gusta,
al final los estás volviendo incompetentes, los estás frustrando. Y no crean que van a lograr mejores resultados. Muy probablemente van a lograr que se vaya de la compañía o que la pase muy mal, ¿no? Entonces hay que identificar quiénes son para qué. Y ahí sí, buscar el mejor entorno para que esa persona prospere y esa persona dé lo mejor de sí. Y ahí vas a lograr un excelente resultado, ¿no? Qué interesante todo lo que nos estás contando. Eh, yo tengo una pregunta, y eso tiene algo que ver también con la cultura en la que viven las personas, y te lo pregunto, porque ahorita ando de visita en Canadá y tengo una amiga peruana que vive aquí, y ella me decía, fíjate que aquí los latinos en general que vienen aquí les va muy bien, porque aquí la gente es muy cuadrada. Si no tiene la herramienta exacta para hacer este tipo de trabajo, dice, no se puede hacer. En cambio, los latinos son muy ingeniosos, siempre le andan buscando la vuelta de cómo hacer las cosas de otra manera. Eso me comentaba ella, ¿no? Entonces quería saber todo esto que estás, me resonó eso que ella me dijo, todo esto que nos estás contando, eh, ¿tiene también un componente cultural? Yo creo que sin duda, y acabo de hablar de quizás de dos conceptos más que pueden ser interesantes. Para complementar tu cuestionamiento, te diría qué empresas o qué culturas son más exitosas, ¿sí? Porque si hablamos del latino súper exitoso, mejor dicho, el latino súper emprendedor que cambia todo y sí te acepta todo, es más exitoso que una persona o una empresa cuadrada que sigue reglas y que tiene todo bien establecido. Pues depende, ¿sí? Porque hay un tema de eficiencia, hay un tema de enfoque, hay un tema de no le muevas a tantos botones. En el McDonald's tú tienes el botón 1 para el combo 1, el botón 2 para el combo 2 y no le muevas. Si yo quiero mezclar algo del combo 1 con el combo 2, no hay la opción. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay un costeo, atrás de eso hay una eficiencia en la cocina, atrás de eso hay un branding, un posición, o sea, hay una serie de cosas que para un precio establecido es lo que funciona. Si yo quiero esa mezcla de soluciones y que sea totalmente hecho a la medida, pues me puedo ir a un restaurante mucho más gourmet y que finalmente le van a hacer lo que yo quiero y me van a cobrar también acorde a ello, ¿sí? El problema es cuando eso no hace match. Cuando yo quiero dar un servicio de un tipo, pero no me doy cuenta que mi costeo para poder dar ese servicio no va acorde a. Y tengo problemas financieros y acabo quebrado, ¿no? O con problemas o con una serie de situaciones diferentes. Esto no quiere decir que no se pueda, claro que sí. Y ahí viene parte también de uno de esos dos conceptos que les comentaba, que es ser lo que le llamamos problem finder o problem solver, ¿no? Es decir, alguien que encuentra y busca los problemas o alguien que resuelve problemas. Yo creo que con una mentalidad de crecimiento, un growth mindset, estás más enfocada en lo primero, es decir, en cómo buscar problemas, no en cómo solucionarlos, ¿no? Porque el típico problem solver es el que ya sabe, y más como consultor se los digo, yo ya sé de qué le duelen a las empresas. Entonces yo entro y quizás por la propia rutina de las personas en sus compañías no se dan cuenta, yo ya sé cuál es el problema que tienen y voy y se los resuelvo. Eso no necesariamente los lleva a un siguiente nivel. Algo que los lleva a un siguiente nivel es cuando más bien yo puedo ir con un cliente, escucho qué retos trae, cuáles son los retos de la industria, qué pasa en todo ese entorno, y yo los puedo ayudar a descifrar cosas que ni ellos, en su mejor entender, lo han visto, ¿sí? Y eso es encontrar un problema, ¿sí? Y más bien ahí sí buscas una solución. Entonces, regresando al tema de Canadá o los latinos, para no desviarme del comentario que estabas haciendo, yo te digo, todo depende de cómo esa mentalidad la llevas para poder innovar, encontrar cosas donde no lo estás viendo, ¿sí? Es decir, no solamente los típicos problemas en los que estás metido, sino más bien ir un poquito más allá y buscar esa innovación, esa problemática, ese desafío, pero dentro de ciertos parámetros que te permitan
dada tu estrategia personal o corporativa, lo que fuere, que eso funcione. Quiero regresar al tema del McDonald's. No porque McDonald's es cuadrado, no va a ser exitoso. ¿Sí? Exacto. Pero no porque también una empresa latina es tan buena gente y que te acepta todo, significa que son exitosos. Tiene que haber una estrategia definida. Si es una estrategia basada en costos, probablemente la customización y toda esa flexibilidad no se va a dar. ¿Sí? Si soy una empresa enfocada en el customer experience o en la experiencia del cliente, probablemente va a haber mucho mayor flexibilidad. ¿Sí? Y eso, si lo llevamos a la conversación que estaba hablando de ser problem solver, o más bien ser un problem finder en vez de un problem solver, también te está llevando a otro nivel de conversación. ¿Sí? No es estar solamente en lo mismo del día a día, sino ir un poco más allá. Otra vez, un problem solver puede ser el que está resolviendo el problema dentro de mi tribu A, y un problem finder puede ser alguien que está viendo algo mucho más allá, fuera de eso incluso. ¿Sí? Eso está fascinante, Alex. Fíjate que Alejandro Preciado, que está conectado desde Guadalajara, dice una pregunta. Entiendo el tema de complementariedad en base a los defectos, sin embargo, en ocasiones tus áreas de oportunidad son tan fuertes que debemos trabajar en una de ellas. ¿Qué opinas? Sin duda. O sea, no digo que nos olvidemos de ellas, ¿no? Pero yo creo que ponerle mucho énfasis a tratar de ser mejor en las partes débiles es a veces muy desgastante y probablemente no vas a llegar al otro nivel. Es decir, si lo vemos de una escala del 1 al 10, y yo tengo en ciertos temas un 1, probablemente lo voy a mejorar, llevarlo a un 3, un 4, pero pensar que yo voy a hacer un 10, un 8 en esas es poco probable, ¿sí? O al menos en unas, si le damos con mucho enfoque, mucho esfuerzo, sin duda también la práctica es el maestro y eventualmente en algunas cosas vamos a poder llegar a dominar, ¿sí? Pero es mejor también enfocarnos en lo positivo que tenemos, en las fortalezas que tenemos y hacer que eso sea lo que nos lleve a algo mucho más allá que desgastar tanta energía en los temas donde somos débiles. No digo que si son unos y esos unos al final nos están restando en toda la ecuación en su conjunto y no tengo como además contratar un 10 para que haga digamos, un contrapeso contra ese uno que tengo, pues sin duda hay que trabajar y hay que ver en qué, ¿no? Ahora, si esos unos son en temas críticos de lo que yo hago en mi vida personal, en mi vida profesional, y no tengo cómo complementarlo, ahí sí creo que es un problema, ¿no? Sí, Porque nos vamos a meter en una situación donde no tenemos cómo evolucionar. claro. Pues gracias por esa respuesta. Y una pregunta. ¿Tú aplicas esto en tu organización y con qué resultados, qué efectos en tu caso personal has visto de aplicar esto? Ahí viene un tema muy relevante que lo asocio con una pregunta que hace un ratito hizo Mercedes sobre cuando en una organización tú entras a transformar y te tocas con que hay gente que no piensa igual o no va en la misma línea que tú, ¿no? ¿Cómo haces cuando pisas callos, cuando incomodas a los demás, cuando hay alguien que está feliz sin que le muevas los límites y que hace el trabajo de una manera muy rutinaria y no quieren pensar más allá? Yo sí lo aplico mucho. De hecho, es mi día a día. Incluso hasta me han llegado a decir de que he entrado a generar otra cultura y que no es bueno tener otra cultura en la organización, ¿no? Entonces es bueno entender hasta dónde uno sí puede hacer cosas disruptivas y debes llevarlo adelante y hasta dónde no. Pero yo sí creo también que es importante despertar a las personas que no han evolucionado en ese sentido porque simplemente no han tenido la guía, el entrenamiento, el entorno, ¿no? Para que lo puedan hacer. Porque hay personas que están apagadas, están dormidas, porque su entorno, su líder o quien fuere, tampoco lo han llevado adelante, ¿sí? Entonces yo creo que por un lado es despertar gente, por otro lado es desarrollar a personas que puedan tener las capacidades, pero no las han puesto en práctica. Otras que puedan tener
que no tengan la actitud y llevarlos a una actitud en ese sentido que evolucionen. Al final sigue siendo el punto de desarrollar, pero también por otro lado hay que entender hasta dónde, ¿sí? Para no estar en un, más bien, puede ser todo lo disruptor que quieras, pero si no estás siendo empático con el resto de la organización, o incluso en tu casa, ¿no? A veces mi esposa me dice, oye, ya deja de ser consultor en la casa, ¿no? Porque claro, yo estoy todo el tiempo tratando de ver cómo eficientar todo y cómo cambiar todo. Y me dice, relax, ¿no? O sea, estamos en la casa. Y a veces me tengo que ubicar, ¿sí? Entonces, eso es un poquito lo que quiero decirte. O sea, sí lo aplico, incluso lo aplico de más. Y más bien me tengo que frenar y saber en qué entorno estoy y ser empático con ese entorno, pero no complaciente con ese entorno, ¿sí? Una cosa es que yo lo entienda y otra cosa es que yo lo comparta. Y hay cosas donde yo puedo incluso hasta manejar de una manera o aceptarlo, si quieres verlo así, porque ese es el entorno, lo cual incluso me puede implicar frustraciones, molestias, pataletas, lo que quieras, ¿no? Pero por otro lado también digo, no, espérate, ese es el DNA. Más bien, para mover a una organización, dependiendo qué tan compleja sea, su cultura, su tamaño, su idiosincrasia, pues hay que ver justamente dónde estás parado, ¿no? Y ver qué implica ese cambio, ¿sí? O sea, otra vez repito, no todos piensan así, no todos quieren pensar así, y hay otros que son mucho más felices sin tener que preocuparse por estar innovando y transformando. Entonces, no necesariamente todos tienen que hacerlo, ¿no? Hay un roto, como dicen, para cada roto hay un descosido, ¿no? Sí. Entonces hay que encontrar tu lugar para que estés contento en ese espacio, ¿no? Está precioso, Alex, y te escucho y escucho que de las características que, o más bien de las actitudes o cosas que hace una persona que tiene un growth mindset, está la empatía, para no llevarse por delante a los demás, está el respeto, porque acabas de decirnos, cada quien está en su lugar y está bien, no todo el mundo tiene que ser igual, porque si no, imagínate, sería como un caballo desbocado. ¿Y qué otras cosas consideras que hace una persona que tiene el growth mindset en cuanto a, me refiero a sus características? ¿Es empático, es respetuoso, tiene mucha creatividad, pero qué otras cosas hace? Y esto lo voy a llevar más hacia, ya me voy a meter un poquito más a un término de liderazgo, ¿sí? Y lo voy a asociar a un liderazgo basado en fortalezas. Entonces, en esto hay que entender cuáles son las fortalezas que cada quien tiene. Hay que entender qué es lo que hace o exacerba o desarrolla esas fortalezas, ¿sí? Hay que entender cuáles son los lados oscuros, ¿no? También de esas fortalezas. Como digo, yo puedo atropellar a gente porque voy así muy rápido y los otros no, y de repente para algunos es una fortaleza, pero también hay que entender que hay otro lado de la moneda, ¿no? También hay que ver qué es lo que motiva a los demás que están alrededor tuyo, ¿sí? Y yo lo que digo es, en ese sentido, otra de las habilidades o condiciones, creo, es tener una guía, ¿no? Un coach o alguien con quien puedas ir rebotando hasta incluso estas frustraciones, ¿no? Porque yo puedo querer ir a 300 por hora, pero si en la calle hay tráfico, hay topes, como le dicen en México, o hay muchos semáforos, o hay gente cruzando, pues no voy a poder ir, por más que tenga el carro, no voy a ir a 300 kilómetros por hora, ¿sí? Y a veces me puede frustrar, pues digo, invertí tanto en tener este carro de 300 kilómetros por hora, pero no puedo porque pues no hay cómo avanzar. Y te frustra, ¿no? Y reniegas. Oye, pero a mí me trajeron a competir acá y me dieron este carro de 300 kilómetros por hora, pero estoy aquí en conscripto, aquí hay una avenida aquí en México que la verdad no avanza ni para adelante ni para atrás en las mañanas ni en las tardes. Bueno, pues
pues esa es la realidad, estás en conscripto, entonces por más que tengas el carro que tengas, pues más bien domina eso. Y entonces ahí entran las emociones, ahí entra el tema de la inteligencia justamente emocional, ¿no? Y yo creo que ahí el coach hace una función muy relevante para guiarte en ese sentido, ¿no? Obviamente también puedes leer, obviamente también puedes, ¿cómo se llama? Pedir mucha retroalimentación de la gente con la que estás, tanto en tu casa, tus amigos, tu oficina, para saber quién eres. Muchas veces no sabemos ni siquiera quiénes somos y qué hacemos. Y creemos que lo que hacemos es algo ideal y que todo el mundo me va ¿cómo le digo? A premiar o a pensar que soy lo máximo. No necesariamente. Muchas veces yo puedo ir por la calle haciendo lo que hago porque así soy y estoy afectando a otros. Entonces, ¿cómo eres consciente de ti mismo? ¿No? Hace también, yo creo que es uno de los elementos que lo agregaría a tu lista, Meche, de como atributos o características de una persona que tiene un growth mindset, ¿no? Irte solamente desbocado con un drive así, yo voy para adelante y nadie me para, también genera muchos dolores, ¿no? En todo sentido. Entonces, creo que hay que contemplar todo eso. Fabuloso, fabuloso. Y para ti, si tú pones en una balanza, Alex, el tener un growth mindset, el desempeñarte como te desempeñas en cuanto a los resultados que ha habido, en tu balanza, ¿cuál sería el resultado final? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, porfa? Sí, en tu experiencia Sí, de estar aplicando este concepto de growth mindset, sí. en donde hay mucho drive, en donde hay mucha, digamos, enfoque en la transformación, en el crecimiento, en las cosas nuevas, en la disrupción. Eh, el tú haberlo o estarlo aplicando en tu empresa. El balance final es positivo, negativo, regular. ¿Por qué decides que ese es el balance? A ver, yo creo que aquí otra vez voy a apelar a lo que es importante para cada quien, ¿sí? Yo no puedo decir, y me ha tocado otra vez, les repito, varias personas que viven en un entorno que para mí es de complacencia, pero para ellos es de felicidad, ¿sí? Entonces, yo no voy a decir que lo que yo hago es lo correcto o lo que todos tienen que hacer, porque otra vez, para cada roto hay un descosido, ¿no? Pero lo que sí les digo es que para evolucionar, yo sí creo que tenemos que aprender a crecer, a escuchar, a poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Y en mi caso, yo sí creo que el estar aplicando esto, yo les puedo decir, me ha permitido, tanto en mi caso personal como el de mi entorno cercano, tanto en la casa como mis amigos y en la oficina, a explorar nuevos horizontes, ¿sí? A encontrar nuevas cosas. Incluso han regresado gente conmigo diciendo, si no me hubieses empujado un poquito, me hubiese quedado en total sombra cuando realmente no sabía que podía hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es algo que a mí me llena mucho, ¿no? Porque he podido desarrollar a gente que ahora ha encontrado una nueva base para ellos. Pero por otro lado, también me ha tocado gente que me ha dicho, oye, me atropellaste, o sea, te fuiste con todo y yo no voy a ese ritmo. No me interesa ir a ese ritmo, by the way, ¿sí? Entonces, caray, si no te interesa, entonces espérate, ¿estás en el lugar correcto? Quizás sí, quizás no. Y si es no, ahí es donde tienes que comenzar. Y ahí las 4 T's, ¿no? Es la de terminar, transformar, transferir. ¿Y cuál es la cuarta? Ya ahorita me voy a acordar y les voy a decir. Pero entonces ahí es donde evalúas si es que estás en el lugar adecuado, pues. Puede ser que de repente ya no, ahora te tengo que transferir a este lugar donde puede ser que ahí
tu felicidad sí esté y seas pleno, ¿no? En otros lados vemos que de plano no tengo dónde moverte y hay que terminar. En otras hay que transformar a esa persona. Ahora está muy de moda hablar del reskilling, ¿no? Upskilling, qué sé yo, porque todo el mundo del trabajo está cambiando. Entonces, si eso está cambiando, pues hay que ver cómo acompañar a la gente para que eso se pueda lograr, ¿no? Al final, yo lo que creo es, tus decisiones son la pluma con la que escribes tu destino, ¿no? Entonces, cada quien hace lo que quiere con base en lo que busca. Ahora, es mucho mejor si en ese camino estás acompañado, si tienes guía, asesoramiento, si te informas, si lees, y con todo eso tomas una decisión informada, educada. Ahí sí logras lo que tú quieres, porque no es que no sabías, es porque lo haces por convicción, que es distinto, ¿no? A mí parece que la balanza va a favor de tu felicidad y de que te sientes la satisfacción de haber sido consistente contigo mismo y de haber puesto todo el corazón eh, en el proyecto, en lo que fuese que estuvieses haciendo. Y Elena quiere preguntarte algo más. Sí, estaba en mute. A mí, la verdad, me encanta esa parte que mencionas, Alex, perdón, que está pasando una moto. Me encanta esa parte que mencionas de tener en cuenta lo que a cada quien pues, le hace feliz, ¿no? Porque eso es la base de la vida de las personas. Es como cuando empezó a salir el tema del liderazgo y todo el mundo hablaba del liderazgo. Pues en una empresa no pueden ser todos líderes, de todas maneras, ¿no? Entonces tiene que haber roles definidos para cada cosa y lograr tener en cuenta lo que a cada pieza de esa maquinaria que es una empresa, una industria, eh, tratar de darle a cada persona lo que necesita, haciendo lo más posible dentro de su rol, a mí me parece sensacional. Yo creo que eso podría ser la base para tener una empresa supremamente exitosa. Yo creo que, y hay que entender otra cosa también, y a ver si lo entienden, porque voy a usar una expresión así mexicana o el término, que es chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Eso es mentira. Entonces, es difícil, ¿no? O sea, también si yo quiero una persona que ya trabajó 30 años bajo una misma metodología, un mismo entorno, y vengo, y ahora le digo, no, resulta que ahora tienes que hacerlo todo diferente. Habrá cosas que sí puedan y que tengan además, pero otra vez, cuidado con la frustración, ¿no? Entendemos ahora que todo el tema digital está transformando todo lo que tú quieras. Sí, también es cierto, pero por eso muchas de las implementaciones tecnológicas fracasan, porque quieres obligar a la gente a hacer lo que realmente no puede. No es porque no quieran ni siquiera, sino porque por competencias no pueden, ¿no? 30 años formados a hacer algo. Es más, aquí que seguramente hay muchos psicólogos en el entorno, es como que dice, nos educan desde bebitos al no, ¿no? No corras, no saltes, no grites, no hables, no te muevas, no respires, no nada, ¿no? Y después nos piden que seamos creativos cuando estamos en el trabajo. Ahora cambia todo, ahora sí a todo. Cuando por 20 años nos pusieron los límites de no, 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 entonces nuestro cerebro viene muy seteado o muy formado a ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, si queremos innovar, transformar, y hay gente que está todavía en el modo que creció de las restricciones, pues más bien ayudémoslos para que por lo menos exploren la oportunidad de algo diferente. Y ahí le doy una frase que el otro día el pediatra de mis hijos dijo, que me encantó, ¿no? Y porque estábamos hablando de ciertos temas, y dijo, ¿para qué vivir como enfermo? Para morir sano, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Si yo vivo todo el día cuidándome, comiendo de dieta, todo perfecto, todo así, soy muy metódico, no le muevo a nada, al final igual me voy a morir. La vida tiene muchas más cosas afuera, ¿sí? Entonces mi lógica es explorar, por lo menos conocer,
como le decía, ya cada quien toma sus propias decisiones y ve qué haces. Y eres feliz con tus decisiones. O infeliz con tus decisiones, pero bueno, corriges y vuelves a buscar la felicidad en ese entorno, ¿no? Pero por lo menos estás intentando explorar un poquito más allá. Soy apasionado del turismo. No se imaginan cómo me encanta los viajes, las culturas, conocer gente. He vivido en 8 lugares diferentes. He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y no lo pienso dejar de hacer nunca porque me enriquece, ¿no? Para mí el viajar es uno de los gastos que te hacen más rico, ¿no? Porque al final yo lo veo como una inversión y al final lo que haces es aprender, ¿no? A sensibilizarte y demás. Entonces ahí viene otra vez esto, ¿no? ¿Y por qué vivir como enfermo para morir sano? Pues no, mejor disfruta la vida, explora opciones y sé consecuente de tus decisiones, ¿no? Eso sin duda es muy relevante. Wow, Alex, está increíble porque el growth mindset que fue el tema que nos trajo a este día, realmente estamos hablando ya de algo mucho más poderoso que es la felicidad, que es la calidad de vida, que es el vivir para cada quien tendrá su límite, pero vivir como en aventura, en exploración, en descubrimiento. Y hay una frasecita que también me encanta, que es una persona que le pregunta a otra, ¿y tú qué tomas para ser feliz? Y la persona le contesta, decisiones. ¿Sí? Y las decisiones podrían no llevarnos a ese lugar de felicidad, pero ya aprendimos que aquí no es, entonces decido otra cosa. Y decido otra cosa. Estamos muy educados para estar aferrados a lo seguro. Sí, como hablabas. Y ahí complemento tu frase con otra que me encanta, o es otra cosa que siempre pienso, ¿no? Porque dicen que esperanza es desear que algo suceda, ¿no? Fe es creer que sucederá, ¿sí? Coraje es hacer que suceda. Y para mí growth mindset tiene que ver con mucho coraje, ¿sí? Con hacer que ese camino de la tribu A a la tribu B se abra. ¿Sí? Y no tener la fe de que algún día se abrirá, o tener la esperanza, ¿no? De que también eso puede suceder en el tiempo. No, aquí hay que hacerlo. Y esa es mi mentalidad, ¿no? Y es lo mismo, si queremos hablar de hábitos, es como que un punto, o sea, uno, ¿no? Es un punto, ¿sí? 2 puntos hacen una línea, ¿sí? 3 puntos ya puedes ver una tendencia, ¿sí? 4 puntos te pueden hacer una figura, ¿sí? 5 puntos ya es un hábito. ¿Sí? Ya no es solamente una coincidencia, una tendencia, ya es un hábito, y es una forma de operar, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es muy importante, y eso va atado a ese coraje con el que hace que las cosas sucedan. Al final, si me vuelven a preguntar, ¿y esto es mejor que estar complaciente? Pues ya eso depende de cada quien. Claro. Entonces, yo creo que lo que sí no se vale es no darle la oportunidad a la gente, ni darle la oportunidad per se, ni por lo menos la oportunidad que conozca que existen opciones. ¿Sí? Y ya cada quien ve qué hace, ¿no? Me encantó lo de tener el coraje para hacer que las cosas cambien, porque uno puede decidir de esperar y estar en el anhelo de esperar algo, o en la acción de hacer algo por vivir la vida. Yo creo que ese coraje de hacer cosas tiene mucho que ver con vivir con vida la vida, no en contemplación, sino en acción, en movimiento, en experimentación, en prueba, en error, en equivocarse, en llorar, en reírse, en seguir adelante y estar viviendo y atreverse, porque a veces le pensamos mucho. ¿Será la decisión correcta? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tal? No vas a saber, no hay ninguna de esas tiene respuesta hasta que lo haces. Pues sí. Uh-huh. Y Uh-huh.
Y yo tengo una frase de Buda con la que me gustaría cerrar, ¿no? Igual nos quedan unos 4 minutos, podemos hablar de otras cosas, pero antes que se me acabe el tiempo, no quiero dejarlos sin esta frase para que se la lleven. ¿Saben cuál es la diferencia entre me gustas y te amo? Les voy a decir, cuando te gusta una flor, solo la arrancas, es lo que decía Buda. Pero cuando amas una flor, la cuidas y la riegas a diario. ¿Sí? Quien entiende esto entiende la vida. Porque es muy diferente venir y arrancar las flores porque qué bonito y qué fácil. Y muy diferente a cuando realmente tienes esa convicción, esas ganas en poder ponerle ese esfuerzo, esa dedicación a poder cuidar y regar esa flor todos los días. Es muy diferente. Pues padrísimo, Alex, padrísimo. Elena y yo estamos fascinadas. Seguramente que las personas que están conectadas acá, las personas que están conectadas por el Facebook, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Vinotinto, que está transmitiendo en varios países, como dije al inicio. Gracias por estar con nosotros todos los jueves, transmitiendo este rato de bienestar, compartiendo con nosotros y siendo parte de este equipo que lo que quiere es compartir. Gracias, Alex, ha sido increíble, increíble, fascinante tu plática, tu vivencia, porque yo creo que tú nos has compartido más vivencias, experiencias, experimentos, el echar un pasito adelante, 2 para atrás, ver, cuidar, etcétera. Cómo insertaste la parte del liderazgo que es tan importante cuando se manejan temas de transformación, cuando tenemos ese drive tan fuerte, porque de alguna manera el liderazgo nos sirve para ser empáticos, para pensar en los otros, para darles su espacio y tratar dentro de lo posible de evitar pisar callos.